Buen día, profesor y compañeros. Soy Diana Mayerle Acero Ramírez, estudiante de sexto semestre de Contaduría Pública en la Universidad Militar Nueva Granada, y a continuación realizaremos unos ejercicios con respecto al análisis de variancia. Bueno, recordemos que el análisis de varianza está en contrarrestar la hipótesis, es decir, es establecer las diferencias que hayan entre dos o más poblaciones. En el primer ejercicio nos piden que debemos establecer la diferencia y la eficiencia del tiempo de servicio de un determinado número de máquinas. En este caso vamos a coger 3 máquinas con una muestra de 4 datos por cada máquina. Entonces aquí vamos a utilizar una tabla donde vamos a determinar el promedio, la suma de los datos, el número de observaciones por muestra, la suma de cuadrados, y asimismo establecer otros datos que nos permitan llegar a determinados resultados de probabilidad. Entonces, el promedio se va a determinar con una letra M, y aquí se van a sumar todos los datos y van a estar divididos por la cantidad de muestras. La suma de los datos es la suma total de los datos que nos dan por máquina. El número de observaciones por muestras es la cantidad de muestras que nos están dando, que en este caso son 4. Y la suma de los cuadrados es la suma de sacar por cada dato elevado al cuadrado y la suma del próximo dato elevado al cuadrado hasta llegar a un total. Y luego tenemos que sacar el TC, que en este caso significaría la suma de los datos dividido en NC, que es el número de observaciones por muestra. Esa suma de los datos va a estar elevado al cuadrado y se va a dividir por el resultado que nos da de número de observaciones por muestra, que en este caso serían 4. Y bueno, aquí seguimos con las sumas totales. Estas sumas totales ya se van a realizar de manera horizontal. Entonces, la suma del promedio M nos va a dar como resultado 174. La suma de los datos nos va a dar 696. Igualmente se va a sumar de manera horizontal. La suma observada NC nos da 12. La suma de cuadrados nos va a dar 41.450. Y la suma de la fórmula de la suma de los datos elevado al cuadrado dividido en el número de observaciones de muestra, es decir, 4, nos da un resultado de 41.360. A partir de esto tenemos que sacar la suma de cuadrados entre grupos y la suma de cuadrados dentro de los grupos. Esta es la fórmula. Entonces, despejando la forma y reemplazando los datos, tenemos que la suma de cuadrados entre grupos nos da 992 y la suma de cuadrados dentro de los grupos nos da 90. Entonces aquí ya vamos a establecer una gráfica donde vamos a hallar la zona de rechazo de la hipótesis nula con un número determinado o un porcentaje del 0,05. Esta zona sombreada, la sombreada es lo que significa el área de significancia. Entonces tenemos que después de calcular esto y hallarla mediante en Excel, con la fórmula de probabilidad que está asociada con la función de distribución acumulativa. Entonces aquí ya diseñamos nuestra fórmula, nuestra función, y determinamos la gráfica con el factor F, que es el factor crítico, y lo que calculamos en la tabla anterior. Bueno, después de desarrollar esa tabla, entonces seguimos diseñando otra donde vamos a ver una fuente de variación entre los grupos y en los grupos. Entre los grupos vamos a utilizar el resultado anterior de la suma de cuadrados entre grupos y de la suma de cuadrados dentro de los grupos. Entonces, despejando y reemplazando todas las fórmulas aritméticas, que lo vamos a hacer de manera manual en este caso, entonces reemplazando nos va a dar que los cuadrados medios entre los grupos nos da 496 y los cuadrados medios en los grupos nos da 10. Al coger nuestros denominadores por cada cuadrados medios, nosotros vamos a utilizar un formato o un cuadro que es de prueba F, prueba de valor, la F, que es el valor crítico, la prueba de valor crítico de Fisher. Entonces,
el cuadrado medio entre los grupos nos lo va a señalar dentro de nuestra gráfica y va a determinar la fila. Y los cuadrados medios en los grupos, que en este caso sería 9, nos va a determinar la columna. Cruzando esos dos, tanto la fila como la columna, nos va a dar un valor crítico, que en este caso nos da 4,25. Pero ¿cómo comprobamos esto ya dentro de la probabilidad? Entonces vamos a analizar esos datos donde nos vamos a confrontar si lo que hicimos manual estuvo, pues nos entramos al menú de datos, ingresamos a la función de análisis de datos, funciones por análisis de varianza de un factor, y aquí seleccionamos todos los datos que nos dieron tanto de muestras como los datos por cada máquina. Y nuestro alfa va a ser, o sea, nuestro porcentaje de rechazo de la hipótesis va a ser de 0,05, que también esto establece el grado de significancia. Entonces aquí nosotros al dar esta función automáticamente nos arroja un resumen y el análisis de la varianza, donde efectivamente comprobamos que el valor F calculado es de 49,6 y que el valor crítico es de 4,25 y que como conclusión se encuentra dentro de la región de rechazos de la hipótesis que es nula. En el segundo ejercicio ya nos dan determinados datos de un conductor que quiere emplear su servicio y está determinando diferentes rutas. Entonces estableció 4 tipos de rutas donde los van a manejar 5 conductores, que esta sería la muestra, y se va a determinar un tiempo para establecer las diferencias y ese tiempo está seleccionado entre esos 5 conductores como un determinado número de datos. Entonces vamos a hallar lo mismo, el promedio, la suma de datos, número de observaciones por muestra, suma de cuadrados y la fórmula donde la suma de datos al cuadrado dividido por el número de observaciones por muestra. Aplicamos las mismas fórmulas, reemplazamos obteniendo estos resultados y asimismo establecemos la gráfica donde resaltamos el valor calculado, el valor crítico, y vamos a diferenciarlo dentro de la zona de rechazo, que la hipótesis nula es del 0,05 el porcentaje y nos va a evaluar el nivel de significancia. Y el resto es el área de probabilidad o aceptación de los diferentes datos que nos dieron. Una vez culminada nuestro desarrollo de la tabla, ya podemos determinar nuestras fuentes de variación con las fórmulas de los cuadrados medios. Entonces, mediante las fórmulas de editor de ecuaciones, vamos a reemplazar los datos donde nos da una función de prueba que es de 1,61. Y al verificarlo con la prueba de valor crítico de Fisher, entonces en esta tabla lo ubicamos y determinamos que el valor crítico está en 3,29. Finalmente realizamos nuestro resumen mediante los análisis de datos con una función para el análisis que se halla en Excel. Entonces efectivamente comprobamos que lo que hicimos manualmente está correcto, estableciendo que el valor calculado es por 1,62 y que el valor crítico para F es de 3,23887 y se encuentra dentro de la región de aceptación de la hipótesis nula. Para el ejercicio número 3 ya tenemos otro ejercicio donde nos piden establecer la diferencia de las tasas promedios de diferentes acciones que manejan 4 tipos de empresas. Nos dan los datos de esas tasas promedios y nos dan 7 rangos de muestras que se va a determinar por día para hallar este análisis. Se utiliza la misma tabla, pero esta vez la diferencia es que el nivel de significancia o la zona de rechazo de hipótesis ya no va a ser con un porcentaje del 5%, sino del 1%. Entonces, en base a este dato, vamos a determinar el nivel de probabilidad o las diferencias que hay entre estas poblaciones. Entonces, al reemplazar, determinamos que
tenemos dentro del promedio M una suma total de 220, suma de datos, un dato de 1468, número de observaciones por muestra 28, suma de cuadrados 176.373 y la fórmula de establecer la suma de datos elevado al cuadrado dividido entre el número de observaciones de muestra, entonces nos arroja un dato de 83.289. Asimismo, dependiendo de esto, ya tenemos la suma de cuadrados entre grupos y la suma de cuadrados dentro de los grupos. A partir de estos datos establecemos nuestra gráfica, hallamos el valor calculado y el valor crítico. Ya culminando los datos de la tabla, entonces seguimos con las fuentes de variación entre los grupos y en los grupos. SST y SSE, donde vamos a reemplazar nuestras fórmulas de ecuación. También lo vamos a hacer de una manera manual, donde la función de prueba nos da un valor de 0,547 y el valor crítico lo establecemos con la tabla de Fisher, pero esta tabla ya va a estar calculado con el 0,01%, dándonos como valor crítico para F de 4.718. Culminamos nuestro ejercicio con el análisis de datos, donde nos arroja un resumen general de las empresas estableciendo cuenta, suma, promedio, y nos hace el análisis de varianza mediante el valor calculado, que es de 0,57, y nos establece el valor crítico, que se encuentra dentro de la región de aceptación de la hipótesis nula. Muchas gracias.